Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Hoy tengo que empezar este vídeo con un comunicado. He recibido unos ataques a mi ordenador y a mi cuenta de Google. Un intento de phishing o de quitarme la cuenta, no lo sé. También me han configurado de otra manera Google Maps, o sea, es un ataque descarado a la cuenta de Google. No tengo la misma configuración de vista en Google Maps. De todas maneras, el vídeo de hoy lo voy a hacer con las fotografías que tengo anteriores, con los puntos de referencia, etcétera, etcétera, y ya les mostraré cómo se me ve ahora Google Maps. De todas maneras, empiezo un comunicado, y por los retrasos que se han producido por todo esto, sinceramente pido disculpas, a pesar de que la responsabilidad no es mía, sino de este ataque de phishing que acabo de recibir esta última semana entera, lo cual me ha tenido bastante ocupado para intentar evitar todo esto. He recibido unos mensajes de una persona que sospecho que es la que quiere intentar retrasarme en todo este trabajo de publicación, a causa, supongo, de un intento de localizar antes de mis publicaciones la situación de las fotografías que yo voy adelantando en esta publicación. Solo quiero decir que mi investigación me ha costado 9 años de mi vida y que, como cualquier persona, he protegido mi trabajo antes de publicarlo. Aquí pueden ver algunos de los documentos notariales con los que he protegido todo lo que voy a mostrar en este nuevo capítulo que he titulado Atlántida. Todos los descubrimientos que yo voy mostrando haciendo fotografías anteriores al vídeo están en este documento notarial. Si alguien intenta hacerme phishing en la cuenta o en el ordenador para conseguir información o robarme información de mi estudio, sinceramente, vuelvo a repetir, los pueden ver en la pantalla. Lo tengo todo en un acta notarial desde hace bastantes años ya. Bastantes años. O sea que pueden ver algunos de los documentos notariales con los que he protegido todo lo que voy a mostrar en este nuevo capítulo. Ya lo vuelvo a repetir. Lo he titulado Atlántida. Mi teoría anterior, la que me ha llevado a descubrir la situación exacta de la Atlántida, al ser un documento demasiado extenso para ser un documento notarial, porque me saldría bastante caro, la he protegido en una empresa de registros y patentes, con un documento PDF que he guardado aquí, y aparte lo tiene la empresa de registros y patentes, porque está patentada. La idea de mi teoría, con la demostración de las ciudades sumergidas. Por tener la intención de escribir un libro de todo este descubrimiento, he protegido todo mi trabajo, porque me ha costado 9 años de mi vida a los que no voy a renunciar. Al no querer tener ningún tipo de problema, me veo obligado a transmitir esta información para que conste que si se produce algún tipo de intervención actuaré en consecuencia. Bien, después de haber dejado esta situación clara, pasemos a la continuación de toda esta investigación. Si no recuerdo mal, les había dicho que en Göbekli Tepe había una prueba irrefutable del paso del agua y posterior drenaje y evaporación. Pues bien, vamos a Göbekli Tepe para ver estas huellas en el terreno. Ya después les enseñaré el ataque que he tenido para que ustedes observen la diferencia de vista, porque acabo de volver a arreglar Google Maps. Verán la diferencia de vista que tengo entre el Google Maps que tengo ahora mismo puesto en la pantalla y Google Earth, para que ustedes vean la diferencia de vista y el ataque que recibí
cambiándome la configuración de la vista. Pues bien, vamos a Göbekli Tepe y vemos, en esta situación podemos observar claramente, si se fijan, en estas líneas, que les voy a remarcar una para que ustedes vean a lo que me refiero. Son estas líneas muy claras de todo el valle. Aquí se pueden ver muy claramente, al igual que en el resto del valle, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur. En todas son exactamente iguales. Y resulta que si se fijan y cambian rápidamente la vista a mapa geográfico con líneas de cota, que son las líneas que delimitan la altura con respecto al nivel del mar, pues se fijarán, ven esta que les estoy pintando, que les estoy remarcando en el plano, en Google Maps, esta línea, que ahora voy a alejar el zoom y la verán perfectamente, está por todo el contorno de Göbekli Tepe. La pueden ver que sigue perfectamente por, como les decía, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Creo que esa línea deja muy clara una cosa, que estuvo con un embalse de agua. Lo primero que debemos de observar, como decía, si alejamos un poco el zoom, es que todo el yacimiento se encuentra en un valle rodeado de montañas por todos lados, que hace forma de una balsa, sin salida del agua por ningún lado. Por lo tanto, si llegase agua de algún sitio, por ejemplo de un tsunami, como el que hemos visto en el vídeo anterior, produciría un embalse, que al drenar y evaporar dejaría unas marcas en las laderas de las montañas, de la misma manera que lo dejaría un embalse en cualquier sitio del mundo. Eso lo podemos ver en cualquier lado, en cualquier embalse de agua dulce incluso, teniendo en cuenta que en este lugar, como era agua salada, pues el salitre se come mucho más la roca y deja pues unas marcas más visibles, ¿verdad? Pues bien, aquí en Göbekli Tepe se pueden apreciar perfectamente esas marcas de nivel del agua, al irse evaporando y drenando de su encierro en el valle de Göbekli Tepe. Se puede observar perfectamente, si cambiamos la vista a geográfica, a la vista de relieve, que esa línea coincidente, la que había remarcado ahora mismo, coincide precisamente, como pueden observar aquí, con una línea de cota. Quiere decir ello que es una marca nivelada. ¿Y qué pasa? Que es un líquido. Todos los líquidos tienen la particularidad de nivelar cualquier terreno por muy escarpado que sea, y la nivelan, por supuesto, al mismo nivel por todas sus partes. Como pueden ver perfectamente, en Göbekli Tepe coinciden las marcas que hay en el terreno con la línea de cota. Ya lo pueden observar en esta fotografía. Por lo tanto, si llegase el agua de algún lado, por ejemplo del tsunami, como repetía hace un momento, produciría un embalse que al drenar y evaporar dejaría unas marcas en las laderas de las montañas, de la misma manera que lo dejaría un embalse en cualquier sitio del mundo. Dejaría unas marcas niveladas y lineales, porque los líquidos tienen la particularidad, como repetí hace un momento, de nivelar cualquier terreno por muy escarpado que éste sea. Pues bien, aquí en Göbekli Tepe se pueden apreciar perfectamente esas marcas de nivel del agua,
al irse evaporando y drenando de su encierro en este mismo valle. Se puede observar perfectamente si cambiamos la pista geográfica, como dije hace un rato y estamos viendo en esta misma foto, que coincide con las líneas de cota, que son aquellas que marcan la altitud con referencia al nivel del mar. Se puede apreciar la coincidencia de las líneas de cota con las marcas dejadas en el terreno, y se aprecia que están esas marcas niveladas con respecto al fondo del valle, como repetía hace un momento, ¿verdad? En esta foto queda muy claro que coincide perfectamente con la línea de cota que estamos viendo en el plano. Aparte de todos estos lagos salados de rastro que dejó el tsunami, se pueden encontrar muchos valles desecados con las mismas características en el terreno que las que dejó en Göbekli Tepe. Esas líneas niveladas se pueden encontrar por todo el recorrido del tsunami que vimos en el último vídeo. Por lo tanto, lo puede comprobar cada uno desde su ordenador y buscar, porque la verdad es que a mí se me ha perdido esa parte de la información que la tenía guardada y sinceramente se me han perdido todas las fotos. Ya cumplimentaré esta información en algún otro momento que la vuelva a recuperar. Pues bien, antes de meternos en cuestión, quiero enseñarles una curiosidad que hay, aparte de las que ya habíamos visto bajo el Mediterráneo, pero esta vez al lado del estrecho de Gibraltar. Cambiemos la vista y nos vamos pues al estrecho de Gibraltar para ver esa curiosidad que no quería que se me olvidase, porque la verdad es que es algo bastante representativo, aparte de las tres que ya habíamos visto, que son, pues la primera era esta de aquí, ¿verdad?, que estaba por este lado. Aquí la encontramos. Tiene un cierto parecido a las alineaciones de dioses que vimos bajo la ciudad del Ática, hacia el este, hacia el oeste de la ciudad del Ática, que salía la representación de dos hileras de 5 deidades cada una, y con la representación de su nave espacial detrás, ¿verdad? Pues se parece mucho a esa representación de las deidades, porque se observan como dos filas también de 5 deidades o estatuas, porque se observa claramente que están en posición vertical, ¿verdad? El segundo dato curioso, ya se los había mostrado, estaba justamente aquí, y aquí lo tenemos. Este dato de aquí, pues esto de aquí que les remarco para que lo vean claramente, esto que está en medio de este cuadrado que les remarco, que a mí me daba, voy a alejar un poco la vista, ahí lo tienen, la segunda es esta, una representación esta de aquí con otro color diferenciado al resto. Como pueden observar, es como encarnado con el fondo azul del fondo marino, ¿verdad? Me atrevería a decir que es otra representación de nave espacial, da esa impresión, ¿verdad? Y la tercera, acuérdense, es el artilugio que se desprendió de la fortaleza que hay entre Mallorca y Menorca. Esta de aquí. ¿Se acuerdan de esta fortaleza, verdad? Que ya la habíamos visto. Pues a causa del empuje del agua del tsunami se desprendió de esta fortaleza este objeto de aquí, que podemos ver. Se los remarco para que ustedes lo puedan observar también, que a mí les dije en su vídeo correspondiente que me daba la impresión de que era algún artilugio de defensa por la huella que dejó y donde estaba colocado en la fortaleza.
Estaba colocado en una esquina, por lo tanto me da la impresión de que era algún aparato defensivo. Y después, el cuarto, pero no menos curioso, es precisamente el que les comentaba hace un momento, que estaba pegado al estrecho de Gibraltar, que no lo había enseñado precisamente para ocultar la huella que había dejado la entrada de agua hacia el Mediterráneo, que ya la pueden observar aquí, ¿verdad? Desde el estrecho hacia el Mediterráneo, la forma de gota que les comentaba en el otro vídeo, que es esta de aquí, ¿verdad? Perdón, esta de aquí, esta gota de aquí. Y el camino que tomó el agua, si lo pueden ver, que es este de aquí, ¿verdad? Hacia abajo, donde al final pues tomó, como decíamos en el vídeo anterior, los tres caminos al llegar a la parte más baja del valle, a la parte más profunda del valle. Entonces, aquí me di cuenta de este objeto. Parece tener algo parecido a un periscopio en su parte superior. Y la inferior pueden apreciar que tiene una forma totalmente igual a la de un submarino. ¡Qué curioso! Algo con forma de submarino y a la entrada del estrecho. Me gustaría saber lo que es exactamente. Eso de verdad, como pueden observar, es algo raro. Tiene pinta de algún tipo de... no sé qué opinar. De nave, de no sé qué será eso. Pero lo que está claro es que vino del drenaje del Atlántico y del estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, sería algo muy interesante saber lo que puede ser. Pues bien, en el último vídeo terminamos con los límites del territorio atlante, ese triángulo rectángulo perfecto que pasa por la cabeza de la otra supuesta efigie, como pudimos ver en el anterior vídeo, a la que hice mención en el anterior vídeo. En este vídeo vamos a ver los tres vértices de ese territorio y su situación exacta. Pues bien, el primer vértice, ya se los había mostrado, es el centro exacto de la esfinge, la que conocemos actualmente, evidentemente. La buscamos y por supuesto tiene que estar alineada con su pirámide, y aquí la tenemos. Y marcamos, como podemos ver, en la parte más clara de la parte superior de su cabeza, ponemos justo en medio la primera medición. Entonces, ponemos la primera medición en esa cabeza. El segundo vértice del territorio también se los había mostrado ya, ¿verdad? Que estaba pues en Mauritania, me parece recordar. Es ese enorme rastro en el terreno del cual hablaremos más adelante en un vídeo bastante posterior. Curiosamente, en esta formación se encuentran muchas rocas y pedazos de terreno cristalizados. Es algo muy curioso que me dio que pensar. Pero ya hablaremos cuando lleguemos precisamente a ese vídeo. Está aquí en Mauritania. Ya hablaremos de ese tema cuando lleguemos al vídeo correspondiente. Y marcamos justo en el centro de esta huella, en el terreno, marcamos justo la medición en el centro, como pueden ver. Esto me dio mucho que pensar,
porque la cristalización o vitrificación solo se produce por un calor muy intenso. El choque de un asteroide, una explosión nuclear o un láser muy potente, que junto con la huella dejada por el impacto, hace pensar en lo que relataba Critias sobre los dioses, en el escrito de Solón, la división de la tierra por los dioses, ¿verdad? Es como una marca dejada por ellos. El tercer vértice está en Portugal, aunque en el escrito de Solón relata que el territorio atlante, por el norte, se extiende hasta Europa y la Tirrenia, recordémoslo. Vamos a buscar el tercer vértice. Este vértice se encuentra en un lugar muy representativo de la civilización megalítica, el cual se llama Anta de Andrenunes, y lo buscamos. Está precisamente en Portugal. Como podemos ver, es un conglomerado de rocas haciendo una construcción con una puerta que se puede observar por un lado. Se puede observar mucho mejor en 2D y poniéndola de frente. Este vértice se encuentra en un lugar muy representativo, como dije anteriormente, de la civilización megalítica, el cual se llama Anta de Andrenunes y está en Colares, Portugal, una edificación muy antigua y representativa de la época de la que hablamos. Fíjense que el vértice, al igual que en los otros dos, siempre es el centro de la marca en cuestión. En este caso, situó el punto exacto del vértice en el centro de la entrada de este complejo megalítico. Y la colocamos precisamente justo en medio, como pueden observar, de la entrada. Ahora podemos observar lo que les decía en el anterior vídeo si unimos este punto precisamente otra vez con la cabeza de la efigie. Vamos a buscarla, alejamos zoom para que nos sea mucho más fácil y nos vamos precisamente a donde está, para colocar en el mismo centro de la cabeza la unión de todos los vértices que forman ese triángulo rectángulo perfecto, ¿verdad? Al encontrarla, pues nada más que clicamos en el mismo punto y ya ven ustedes que vuelve al punto de partida. Podemos observar ahora, primero, si alejo el zoom, nos fijamos en que, perdón, esto lo hace el programa, no yo, en que es un triángulo rectángulo perfecto, ¿verdad? Como se puede observar en esta imagen. Lo segundo, forma, como decía, los límites primigenios del territorio atlante, aunque ya decía Solón en su escrito que llegaba por Europa, por el norte, llegaba hasta Europa y hasta la Tirrenia, el territorio atlante. En segundo, podemos observar que la arista de este triángulo rectángulo, si nos venimos otra vez a donde está la efigie, perdón, porque acabo de tener ese fallo con las mediciones, a ver si la podemos otra vez llevar a su sitio. Ahí. Y si nos fijamos en la línea que viene en la primera que habíamos puesto, en la arista del triángulo rectángulo, nos fijamos, lo primero es que pasa, justo como podemos observar en esta imagen, por el medio exacto de las dos pirámides, la de Keops y Kefren, hasta llegar a la efigie que conocemos ahora. Pero si nos fijamos en la arista y seguimos su recorrido, nos encontramos que aquí, en esta situación que les relataba en el vídeo anterior,
que mi idea es que es otra efigie que está oculta bajo el terreno, como la primera estuvo a punto de ocurrir que se ocultase totalmente en el terreno. Cuando la descubrieron solamente estaba la cabeza por fuera. Aquí es donde coincide todo esto con la teoría, creo yo, de la correlación de las estrellas del cinturón de Orión. Podemos observar también los dibujos curiosos geométricos que forman todas estas líneas, tomando como referencia los puntos en el centro de la cabeza de las dos efigies y la alineación de estas con sus respectivas pirámides y la arista de su territorio. Ya ese caso lo mostré en el vídeo anterior, ¿verdad? Esto también explicaría la orientación de la efigie, que está mirando hacia afuera del territorio atlante, como si estuviera marcando su terreno, ¿verdad? Si nos fijamos en la colocación exacta de la efigie que conocemos y ver la orientación exacta con la cabeza mirando hacia el extremo opuesto de lo que estoy diciendo yo, que es el territorio atlante, con sus marcas, podemos fijarnos perfectamente que está mirando hacia el exterior, como una advertencia, ¿verdad? Como si estuviera marcando su terreno. Por toda esta situación he llegado a pensar que los yacimientos que vimos en el primer vídeo, los que presumía enterramientos o ciudades, estos que estaban precisamente justo al lado, aquí precisamente, aquí podemos ver uno, este, y el otro que estaba a este lado de aquí, aquí lo podemos ver. Estos dos enterramientos o ciudades, por su profundidad y situación, no pueden ser de otra época de la que estamos hablando. Después del tsunami inundara precisamente el valle del Mediterráneo, o sea, de la época de la que hablamos, como he dicho. Todo esto de los dos yacimientos bajo el Mediterráneo y un mapeo con tecnología LIDAR a la otra supuesta efigie aclararían esta duda de la autoría de las pirámides, de una vez por todas, lo que me hace sospechar que hay poderes empeñados en evitarlo. En esta parte del norte de África, aparte de la coincidencia de los vértices del territorio con las cabezas de la efigie actual y la supuesta, por ahora solo he podido encontrar otra coincidencia con la Atlántida. Se trata de un supuesto muro de esta época que se encuentra en Marruecos, en la prefectura de Tánger, concretamente en Arcila. Vamos a buscarla. Y concretamente en esta zona. Aquí se encuentra, como podemos ver, esta representación como de bultos en el terreno, aparte de estas que parece que están enterradas, pero si seguimos su dirección volvemos a ver cómo los bultos vuelven a salir de la tierra, incluso si seguimos. Parece que se vuelven a enterrar otra vez y por aquí se vuelven a ver, ¿verdad? Pues este supuesto muro, hay uno exactamente igual en el yacimiento de la Atlántida. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese vídeo. Ya verán ustedes que las semejanzas son muchísimas. Pues en la parte del norte de África solamente he podido encontrar este supuesto muro, aparte de los vértices del territorio atlante que pasan por la cabeza de la efigie que conocemos hoy en día y la supuesta que digo yo que está enterrada, que se podría saber con un mapeado LIDAR, ¿verdad? Con tecnología LIDAR. Pues bien, como pueden observar, con todo esto que he comentado, todavía hace falta comprender, según el escrito de Solón,
el origen del tsunami y del consiguiente terremoto, o al revés. Como no estaba allí para saber el orden, pues no puedo asegurar cuál fue el orden de estas dos cosas. A mi forma de ver este tema, lo hice de varias maneras. Y creo que localicé exactamente el origen, que está en una isla del Atlántico. Pero eso ya lo dejaremos para el próximo vídeo, para el comienzo del próximo vídeo y la entrada en el territorio atlante para empezar a ver el yacimiento. Así que por hoy ya terminamos. Espero que les haya gustado el vídeo y suscríbanse al canal y denle a la campanita, pulsen la campana para que les avise de un nuevo vídeo. Y nada, hasta el próximo vídeo. Espero que les haya gustado y hasta pronto.